Bueno, como muchos de ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial se cometieron atroces crímenes de guerra, y cuando acabó esta guerra, los mismos criminales que habían cometido estos crímenes escaparon de Alemania, ya que la mayoría de ellos, de estos criminales de guerra, eran nazis, y de hecho ahora en este video vamos a hablar solamente de ellos, que escaparon a otros países para poder huir del castigo que se les iba a imponer por todos los crímenes que habían cometido. Y el país que más se hizo famoso por ser un gran refugio de oficiales nazis, en especial oficiales de las SS, fue Argentina. Y en este video vamos a hablar sobre los líderes, los oficiales nazis más famosos, podría decirse, porque no vamos a hablar de todos los que se escaparon, pero sí vamos a hablar de los más famosos, quizás incluso hasta los más poderosos que se escaparon a Argentina. No vamos a incluir a personajes que supuestamente escaparon a Argentina, como Hitler, por ejemplo, o otros más oficiales que igual son famosos, que supuestamente se cree, según algunas teorías de conspiración, que escaparon a Argentina, porque eso en realidad ya es muy largo y tendríamos que incluirlo en otro video. Aún así, también tenemos que destacar que no solo hubo nazis que se escaparon hacia Argentina, igual hubo nazis que se escaparon a Brasil, a Chile, a Paraguay, Uruguay, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, España e incluso el Medio Oriente. Otra cosa que igual tengo que decir es de que la lista, el orden en que voy a dar los personajes, los nombres de los personajes, no es ni de menor a mayor, o de más poder a menos poder, o el más famoso al menos famoso, simplemente es una lista. O sea, bien, los dos primeros sí son famosos, pero es solo una... los dos más famosos justo quedaron al principio, pero no, es una coincidencia nomás, no lo hice a propósito. Entonces, vamos ahora con el primero, que es uno de quizás de los más brutales de la lista, y de seguro algunos de ustedes lo conocen. Bueno, yo lo conocí por una película muy buena, de hecho, que quizás algún día hable de ella, y es Adolf Eichmann, el llamado, a que algunos lo llaman el arquitecto del Holocausto. Bien, Adolf Eichmann fue un criminal de guerra austríaco-alemán de alto rango en el régimen nazi y alcanzó el rango de Obersturmbannführer de las SS. De hecho, si quieren saber más de las SS, vean el video que voy a dejar acá arribita. Bueno, resulta que Eichmann tuvo intervención directa en la denominada Solución Final, y Eichmann fue uno de los principales responsables de la deportación y exterminación de judíos. Después de la guerra fue capturado por los estadounidenses, pero escapó a un campo de detención, y escapó a Baja Sajonia, donde se escondió hasta 1950, cuando huyó a Argentina. Aquí se escondió bajo el nombre de Ricardo Klement, hasta que los servicios de inteligencia israelíes lo descubrieron y un equipo del Mossad y agentes del Shin Bet lo secuestraron y lo llevaron a Israel. Aquí fue acusado de 15 cargos criminales y condenado a la horca. El siguiente en nuestra lista sería el mismísimo y conocidísimo Josef Mengele, el cual fue un Sturmführer SS y médico nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se hizo famoso por sus actos en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, donde realizó experimentos mortales con humanos, que de hecho eso es que él es tan famoso por sus experimentos con humanos, y fue miembro del grupo de médicos que seleccionaban víctimas para ser ejecutadas en las cámaras de gas, y por esto mismo es que se le conocía como el Ángel de la Muerte. Tras el fin de la guerra, huiría a Argentina en julio del año 1949, y durante algún tiempo se creyó que Mengele había muerto, hasta que fue descubierto y se supo que vivía en la Argentina. Más tarde escaparía a Paraguay, y aún más tarde también huiría a Brasil, donde moriría por un accidente cardiovascular. Ahora bien, pasemos al siguiente puesto en nuestra lista, y aquí se encuentra Eduard Roschmann, el cual era un capitán de las SS, que fue responsable de muchos asesinatos y torturas, y de hecho se cree que asesinó a 40.000 judíos. Y por esto mismo se le conocía como el carnicero de Riga. Y tras la guerra escaparía a Sudamérica, específicamente a Argentina, y en este país obtendría una nueva identidad, se casaría y también obtendría la nacionalidad argentina en el año 1968. En este mismo país también montaría un negocio de importación y exportación de madera,
y más tarde igual se vería obligado a huir a Paraguay, al igual que el Ángel de la Muerte, y un mes después moriría en un hospital de este país, y se dice en realidad que de hecho fue asesinado por agentes del Mossad, aunque esto en realidad es una simple teoría y no se sabe en realidad cómo murió. Por lo tanto, también este personaje podría entrar en una lista, que quizá la pueda hacer en un próximo video, sobre oficiales nazis, criminales de guerra nazis, que nunca pagaron por sus crímenes o que nunca fueron capturados. Habiendo terminado con esta resumidísima historia de Edward Rochman, pasemos a otro capitán de la CSS, el cual era Erich Prüfke, el cual fue uno de los principales colaboradores en la masacre de las fosas ardeatinas. Y bueno, tras la derrota de la Alemania nazi, huyó a la Argentina y su principal residencia estaría en San Carlos de Bariloche, donde viviría alrededor de medio siglo. Es también importante, es digna de destacar, podría decirse, la ayuda de muchos sacerdotes católicos que ayudaron a Erich en este periodo. Y más tarde, en el año 1994, se descubriría su ubicación y la sociedad de Bariloche, todos los vecinos del sector, no podían creer de que durante todo ese tiempo habían estado viviendo con un criminal de guerra. De hecho, nadie creyó todo esto de que él era un nazi, y un periódico local había hecho una campaña a favor de él, pero a pesar de todos los esfuerzos fue condenado a cadena perpetua en arresto domiciliario, eso sí, por algunos problemas de salud que tuvo, y finalmente terminaría muriendo el 11 de octubre del año 2013 en la ciudad de Roma. Y el siguiente en nuestra lista, el penúltimo en esta lista, sería Josef Schwamberger, el cual fue un miembro destacado de la CSS y fue comandante en varios campos de concentración, hasta que en el año 1948, después de la guerra, escaparía a Argentina. Vivió en ese lugar hasta el año 1987, cuando fue extraditado a Alemania. Y bueno, su captura le costó a Alemania unos 500.000 marcos, y su juicio duró casi un año, y después fue encontrado culpable, después de todo este juicio enorme que se hizo, fue encontrado culpable de 7 cargos de asesinato y 32 cargos de colaboración en asesinatos. Finalmente fue condenado a cadena perpetua y moriría el 3 de diciembre de 2004 en Alemania a la edad de 92 años. Obviamente nunca confesaría ninguno de los crímenes de los que se le acusó, como la mayoría de los criminales de guerra que hemos visto en esta lista, y en realidad como la mayoría de nazis. De hecho, otro argumento famoso es que simplemente cumplieron órdenes y etcétera, etcétera. Bien, pasemos al último puesto de nuestra lista, donde tenemos a Walter Kutschmann, el cual fue un oficial de la CSS y oficial de la Gestapo, responsable de la masacre de unos 2000 polacos en el año 1941. Y después de la guerra escaparía a la Argentina haciéndose pasar por un monje católico. Después el famoso cazador de nazis Simon Wiesenthal lo rastrearía hasta la Argentina y gestionaría su extradición, por lo tanto sería detenido en el año 1975, pero escapó nuevamente, y más tarde en el año 1985 fue capturado nuevamente, pero moriría poco después en un hospital en Buenos Aires. Como dato curioso también tenemos de que la esposa de Walter Kutschmann fue denunciada a las autoridades por maltrato animal, por aplicar eutanasia, por gaseamiento en cámaras a perros desamparados en la capital. Parece que la crueldad venía de familia, todo ahí parece que eran así por lo que podemos ver. Y eso sería todo por hoy, cabros. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, suscríbanse a este canal que siempre vamos a estar hablando de historia. También sigan el Instagram del canal si es que quieren tener más participación sobre temas de futuros videos. También ahí pueden sugerir algunas cosas. También les voy a dejar acá arriba en las tarjetas, delante igual lo mencioné, el video de la CSS para que lo vayan a ver y tengan mayor conocimiento sobre todo este tema y quizás puedan entender mejor este video. Nos vemos el próximo miércoles. Chau chau.